Bien, entonces lo que voy a hacer hoy es hablar de bondad de ajuste, pero para eso quiero repasar un poquito a lo que ya llegamos. A lo que ya llegamos la sesión pasada fue que, asumiendo que nosotros podemos construir una regresión del estilo y igual a x por beta, y asumiendo que esto representa una solución del problema de regresión, también una de las cosas que seguramente ya notaron es que si ustedes pueden resolver el problema por cualquier método de estimación, el que sea, no importa qué método de estimación sea, ya sean mínimos cuadrados ordinarios o como vamos a ver más adelante, un método de máxima verosimilitud, ustedes pueden encontrar esos estimadores de beta. Entonces, no importa qué método ocupen, lo cierto es que ustedes también saben que Y entonces se puede describir como X por beta gorrito, más el tema es que aquí ya no sería epsilon, sino sería el error. ¿Cuál es la diferencia entre el escenario de arriba y el de abajo? Es decir, arriba estoy diciendo que Y puede ser escrita como una dependencia de los parámetros poblacionales. Eso es lo que estoy diciendo. Y abajo lo que estoy diciendo es, asumiendo que no tengo la información completa de la población, si tuviera la información completa de la población, entonces lo escribiría como arriba. No tendría que estimar a beta, porque asumiendo que tengo la población, entonces yo sé cuánto vale beta, porque tengo la población, pero no tengo la población, tengo una muestra. Entonces, lo que tengo que hacer es estimar y igual a x gorrito por beta. Ahora, x gorrito, que diga x beta gorrito es una aproximación de beta, pero no obstante, esto es cierto. Es decir, eh, ya sea que tengas toda la información de la población o tengas solo una muestra, esto lo puedes escribir. Nosotros, en este mundo del análisis estadística, lo único que sabemos y que podemos hacer es estimar la segunda ecuación, ¿no? Esa es la ecuación que es la única que podemos estimar. Y esa es la que vamos, la que estimamos. Lo que hicimos la sesión pasada es que construimos un estimador para este, y ese estimador que construimos es este que está aquí abajo. Llegamos a esta expresión, y esta expresión es simplemente, tratando de dar interpretaciones, la división, que sería el primer tramo, el primer tramo de la ecuación sería la división de la parte, digamos, de la variabilidad total de los datos que tengo en mi muestra. Que es como lo tengo a la -1, puedo decir que es como la división, ¿no? Como está dividiendo esto. Que multiplica a la parte de X que puedo proyectar sobre Y. Entonces, aquí otra vez estoy respondiendo cuánto de Y, cuánto del fenómeno que quiero explicar puede ser capturado por la información que tengo en X. Siempre que piensen en una regresión, piensen en el problema de Galton. Cuando Galton propuso la regresión, lo que se preguntaba era, bueno, Galton el problema que resolvió fue, él pensaba que la estatura de las personas, o más bien, la altura, vamos a llamarlo así como, sí, estatura. La estatura de las personas era una función de la estatura de su padre y de la estatura de su madre. Lo cual suena lógico, ¿no? Es decir, somos una combinación de los genes que adquirimos de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces, lo que Galton decía era que entonces Y, la estatura de nosotros, puede ser explicada por la información que contiene la estatura de los padres y de las madres, de las personas. Es igual, la misma idea. Entonces, X cuánto de la información de nosotros, cuánto de la información de nuestra estatura puede ser explicada por los genes. Es básicamente. Bien. Ahora, ya que tenemos beta, entonces, una de las cosas que quiero repasar rapidísimo es, bueno, ahora, si tengo beta, una de las cosas que tengo que quiero repasar con ustedes es que, ¿cómo está constituido X? X está constituido de esta manera. X es una matriz que tiene n filas y que tiene k columnas. A veces voy a utilizar la notación como la tengo ya en la parte de aquel lado de la ecuación, pero cuando tengo X transpuesto, que es el otro elemento que tengo dentro de esta ecuación, anoten aquí a quien tengo es X transpuesto multiplicado por X. Entonces la pregunta es ¿cómo es X transpuesto? Bueno, X transpuesto es un amigo que se ve como de este tipo, ¿no? Un poquito, noten, ahora lo que he cambiado es X transpuesto, pues son las filas ahora son lo que antes eran las columnas y las columnas ahora son lo que antes eran las filas. Entonces, si intercambiamos todo, y bueno, y eso es X por X transpuesto. Bueno, pero ¿por qué quiero hacer esto, no? Es un poco la idea, ¿no? Bueno, quiero hacer esto porque quiero que veamos lo que ocurre justamente en este tramo X transpuesto por X. En ese producto, lo que ocurre
es que cuando hago el producto me voy a llegar a una expresión como esta. Lo que tengo aquí es el producto de, noten, cada una de las entradas, piénsenlo solamente, en la diagonal, ¿a quién tendría? En la diagonal tengo el producto de la variable por ella misma, en toda la diagonal. Todas las diagonales son la misma variable por ella misma. Pero fuera de la diagonal, ¿quiénes están? Están los productos cruzados. Y aquí es cuando uno se da cuenta que justo esta matriz lo que está cuantificando es cuánta de la información que yo tengo como regresor, qué tanto se parece entre ellas. Y bien, ¿cuál era uno de los problemas que seguramente ustedes analizaron cuando tomaron introducción a la econometría, que les dijeron que era un problema grave en la regresión y que yo no he discutido en este curso, porque yo estoy asumiendo que ustedes tomaron este curso? Bueno, uno de los problemas graves y que yo no he hablado es la multicolinealidad. ¿Por qué es importante la multicolinealidad? ¿Qué problema tiene la multicolinealidad en el análisis de regresión? Bueno, seguramente dirán, bueno, la multicolinealidad tiene un problema porque tengo dos variables que contienen más o menos la misma información. Digamos, estoy repitiendo información dentro de la regresión. Sí, y, o sea, ¿por qué eso sería un problema? Más allá de que se repite información. ¿Alguien tiene una idea? Ahora que ya vieron esta matriz, ¿por qué sería un problema que hubiera eh, información repetida? ¿Qué piensan? ¿Ideas? ¿No? Yo no se preocupen, ¿no? Vale. Si hay información repetida, quiere decir que alguno de los productos fuera de la diagonal, alguno de los productos cruzados, se van a aparecer entre ellos. Y ustedes seguramente cuando tomaron su curso de Mate 2, cuando les enseñaban a hacer inversos de matrices, les dijeron que hay ciertas condiciones bajo las cuales una matriz no se puede invertir. Y las condiciones bajo las cuales una matriz no se puede invertir es cuando tienes columnas o filas que son linealmente dependientes. Y si tienes filas y columnas que son linealmente dependientes, entonces la matriz no tiene inversa. Y si la matriz no tiene inversa, entonces quiere decir que esta matriz, cuando yo quiero invertirla aquí en esta parte de la ecuación, no lo voy a poder hacer. Es cuando el software me decía imposible resolver el sistema porque es una matriz no singular, porque significaba que no podía invertirla. Ese es el problema más grave de la multicolinealidad. No per se la existencia de la multicolinealidad, sino la imposibilidad de resolver el problema. Entonces, bien, quiero que lo miremos. Entonces, ahora que ya sabemos que esto ocurre así, entonces ya podemos entrar a esas minucias que a lo mejor podemos considerar. Algunas de las minucias que quiero que consideren y que a lo mejor no se les pasen por alto es la siguiente, por ejemplo. Déjenme, voy a borrar este. Este, este. Bueno, algunas de las minucias, digamos, o sea, si me permiten el término minucias, en realidad no son cosas tan sensibles, pero por ejemplo, esta cosa que está aquí, la razón por la que yo les pongo esta expresión que está aquí, este caso que está aquí, de esta matriz, lo que trato de ilustrarles aquí es cuando su modelo tiene constante, la primera columna son puros unos, ¿no? Porque ese es el coeficiente, esa es la variable que está controlando la constante, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos? Es importante la constante, ¿sí? Ok. Bien, entonces, si todo tiene constante, entonces este amigo que está aquí, la suma del producto de x y la primera variable al cuadrado es la suma de puros unos. ¿Cuántas veces estoy sumando uno? N veces. Entonces, el producto cruzado se vuelve simplemente esta expresión. Entonces, para que ahora que revisen un poco, una de las cosas que quiero que tengan presente es esta. Cuando ustedes resuelven un problema de regresión, cuando el modelo tiene constante, el producto cruzado de x' por x, el primer elemento que está aquí siempre va a ser el tamaño de la muestra que ustedes tienen. Ese siempre va. Entonces, eso es algo que está interesante porque al final de cuentas, lo que les permite es identificar, bueno, a ver, cuántos elementos tengo en la muestra, aunque quien hace el modelo no me dice, si yo tengo acceso a esta matriz, yo ya sé cuántos elementos tenía en su muestra. Bien, ahora, ya casi por último de esta parte del repaso que estoy haciendo es, bueno, y la otra parte que me falta es x' por y.
para resolver la regresión. Para resolver la regresión, el otro elemento que me falta es este amigo, x' por y, que lo que está cuantificando es qué tanto se parece x a y, o dicho de otra manera, cuánta de la información que está en y puede ser explicada por x, cuánta de mi estatura puede ser explicada por la estatura de mi papá y de mi mamá, ¿no? Bien, cómo se ve matricialmente? Matricialmente se ve de esta manera. Pues, sí. Si ustedes lo observan, es simplemente el producto de X traspuesto por y eso es como el último elemento que tengo allá. Entonces, de realidad simplemente son los productos cruzados, cada variable multiplicada por Y, lo cual hace sentido, es decir, ¿cuánta información hay de Y que se parezca a X? Bueno, pues es cuánta información de Y hay que se parece a cada variable de X. Eso es lo que significa la última expresión. Si eso tuviera constante, sería simplemente como esta expresión que tengo. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Estamos bien? Vale. Va, ahora sí. Quiero entrar al concepto de bondad de ajuste. Bien. ¿Por qué es importante la bondad de ajuste? Bueno, bondad de ajuste es importante porque lo que quiero hacer es responder una pregunta. Cuando yo hago análisis de regresión, lo que me quiero responder es hacer una regresión de este estilo, y igual a x por beta más epsilon, ¿es mejor versus solamente considerar el promedio de y perdón, así, el promedio de y como una aproximación del fenómeno? Es decir, cuando yo salgo al mundo y estoy trabajando, imagínense que ustedes están trabajando en un banco y les preguntan, ¿cuál es el porcentaje de mora que habrá en la cartera en este mes? ¿Cuántas personas dejarán de pagar su crédito este mes? Es importante, ¿no? Para el banco. Tienen dos maneras de resolverlo. Uno, construyen un modelo estadístico que pueda describir el proceso o digamos, o los factores que pueden influir sobre la mora o sobre la cartera vencida. Ese es el camino uno. El camino dos es, alguien dirá, no, en realidad yo solamente creo que ese dato se puede aproximar por el promedio de los últimos 10 meses, del último año, si quieren. Entonces, la pregunta que tratamos de responder, ¿qué es mejor? ¿Hacer un modelo versus ofrecer solo el promedio? Ambas cosas responden la pregunta, ¿no? Responden la pregunta de cuál es el pronóstico. Noten que cuando yo utilizo la palabra pronóstico en este mundo de análisis de corte transversal, lo que estoy diciendo es cuál es el valor que yo puedo proporcionar que ocurrirá, digamos, como valor esperado del fenómeno. Otra vez me regreso al concepto que di la primera clase. ¿Cuál es el valor esperado para este fenómeno? Y para este fenómeno yo puedo ofrecer dos valores esperados. Uno, construir una regresión, bueno, que se deriva de construir una regresión. Y dos, ofrecer el promedio. Eso es lo que voy a responder con bondad de ajuste. Entonces empecemos a trabajar un poquito a la talacha de responder esta pregunta de bondad de ajuste. Entonces quiero empezar por recordar cómo calcularíamos los errores promedio de una regresión. Imagínense que hacemos una regresión, entonces vamos a decir que está bien, yo sé que hacer una regresión es costoso, entonces empecemos a hacer una regresión. Entonces, si yo hago una regresión, si yo hago y igual a x por beta, ahora gorrito, más epsilon, eso quiere decir que lo que estoy diciendo es que para cada individuo esto ocurre. Esto es y igual a x, xy, por beta, más el error asociado a este individuo, ¿no? Eso es para cada individuo. Ahora, ¿cuál es el promedio de los errores? Esa es la ecuación que tengo aquí. ¿Cuál es el promedio de los errores? Bueno, el promedio de los errores es simplemente esta expresión, y esta expresión se puede ver como la suma desde i igual a 1 hasta n, de 1 entre n por el EI respectivo, lo que es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, de 1 entre n de quién? De y menos x y por beta gorri. Eso es lo que estoy resolviendo. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Ahora, ¿cuánto vale el promedio de los errores? Si ustedes hacen una regresión y calculan el promedio de los errores, ¿cuánto debería ser eso? Seguramente es algo que tienen como en mente. Es decir,
Si yo hago una regresión, del principio básico de la regresión, geométrico, más, bueno, no por el lado de la proyección, de los datos, bueno, de la variable que quiero explicar sobre los datos, sino regrésese todavía como un paso atrás. Es cuando les planteé el problema de regresión, les dije, cuando ustedes planteen un problema de regresión, piénsenlo en términos de hacer un scatter plot. Si ustedes hacen un scatter plot, entonces lo que tienen es este fenómeno. Tienen una variable X y una variable Y, entonces quieren construir una regresión para esta nube de puntos. ¿Qué característica tiene esta muchacha que voy a dibujar aquí? ¿Qué característica tiene esta curva, esa recta blanca? Bueno, asumiendo que eso es una recta, ¿qué característica tiene? Que pasa por el centro de masa de los datos. ¿Y eso qué implica? Que pasa, que la distancia que exista, todos los errores que existen respecto de esa recta, es decir, si yo tomo un individuo y le miro su distancia respecto de esta recta, o tomo otro individuo y la distancia respecto de esta recta, perdón, cuando yo sume todos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al final de cuentas, ¿qué es lo que me voy a dar cuenta? Que los errores en promedio son cero. ¿Sí? Esa es una de las razones que ocurre cuando haces análisis de regresión. Cuando haces análisis de regresión es hasta la recta de regresión por el centro de masa de los datos. En el caso de un scatterplot, en el caso de más variables, en realidad es un hiperplano. Pero ese hiperplano pasa por el centro de masa de los datos. Y si pasa por el centro de masa de los datos, quiere decir que en promedio los errores son cero. Pero hay una cosa para que esto sea cierto, para que el promedio de errores sea cero. Hay una condición fundamental. Y la condición fundamental es que el modelo tiene constante. Si el modelo no tiene constante, vean, observen esto, el modelo debe de tener constante. Constante. Esto es bien importante. Ahora, piensen, ¿qué pasaría si mi regresión no tuviera constante? ¿Por dónde debería pasar esta recta de regresión? ¿Por dónde debería de pasar forzosamente si no tuviera constante? por el Por el origen. cero. Forzosamente por el cero. Y entonces, si pasa por el cero, ¿qué problema tiene? Que ya no pasa por el centro de masa de los datos necesariamente. Entonces, primera condición que voy a necesitar, cuando ustedes analicen un problema a través del R cuadrado, que es concretamente la bondad de ajuste que vamos a analizar, es, en realidad, lo primero que tienen que preguntarse es, ¿mi modelo tiene constante? ¿Sí o no? De hecho, a lo mejor en este punto a ustedes les puede parecer trivial, porque ustedes a lo mejor lo que han hecho a lo largo de la historia hasta este momento es que cuando hacen una regresión, normalmente lo que hacen es que le incluyen la constante por default, ¿no? Pero bueno, se lo habían preguntado por qué, tal vez no. Pero en este punto, tal vez, una de las cosas que deben asumir es que a lo mejor ya no pueden omitir si es que quieren utilizar la métrica de bondad de ajuste como el R cuadrado. Si no quieren utilizar el R cuadrado como bondad de ajuste, tal vez sí la pueden olvidar. Pero si no, entonces siempre incluyan constantes sobre regresión. Bien, dicho, hecho. Ahora bien, si hago eso, entonces, bien. Entonces aquí está. Entonces, esos son una primer resultado, el promedio de los errores de cero. Eso quiere decir que el hiperplano pasa por el centro de masa de los datos. Eso quiere decir finalmente que mi modelo tiene constante original. Si no tiene constante, entonces esto no se cumple. Entonces, primer resultado que necesito que sea cierto. Vamos por el segundo resultado. Entonces, el segundo resultado se deriva de la siguiente expresión. Esta expresión que tengo aquí es esta expresión que tengo aquí la podríamos dar una interpretación. Si ustedes observan esta expresión, yo me voy a hacer un poco más de espacio aquí. De hecho, necesito bastante espacio aquí. Este segundo resultado, lo que estoy describiendo ahí es la suma de los errores. Pero ¿por qué escenario? ¿Cuál es? Ese es el mismo caso que arriba. El de arriba es asumiendo que hago una regresión. Y este de abajo es asumiendo que ¿qué? Que propongo como aproximación el promedio. ¿Sí notan la diferencia? Arriba estoy utilizando la suma de estos errores y abajo los errores por una regresión y abajo este que estoy construyendo aquí es la suma de los errores por proponer el promedio
como una aproximación del fenómeno. Entonces, otra vez estoy contrastando mis dos situaciones. Cuando hago una regresión, cuando solo ofrezco el promedio, ¿no? Entonces, si yo quiero, voy a tratar de desarrollar un poquito más esto, ¿no? Entonces, este es como el escenario de, bueno, voy a proponer el promedio, no voy a hacer una regresión. Quiero saber cómo se verían los errores que se generan por esta cosa. Bueno, y lo que me voy a dar cuenta es que si yo hago, déjenme cambiar de color, si yo hago un poco de desarrollo de esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de quién. Si ustedes observan, esto en realidad es y1 menos el promedio, coma, y2 menos el promedio, así puntitos, coma, hasta y, perdón, que estoy en esta pizarra, siempre abuso de la anotación, y2 menos el promedio, coma, puntitos, coma, yn menos el promedio, todo esto multiplicado ahora por un vector columna, y el vector columna tiene lo mismo, y1 menos el promedio, y2 menos el promedio, y así hasta yn menos el promedio. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Solo hice, es un producto punto. Perdón, ya no lleva aquí la suma, perdón, yo aquí estoy exagerando. Perdón, esto no lleva la suma. Pero ese es el producto que estoy haciendo, perdón. ¿Sí? Tenía un typo ahí, perdón. A mí se me fue. ¿Sí? ¿Estamos así? ¿Sí? Solo digamos, desmenocé la suma la suma de cuadrados. Va, ok. Ahora, ¿cómo más puedo resolver ese problema? Bueno, eso, si ustedes lo miran, es como si yo tuviera la siguiente expresión. Como si yo tuviera esa expresión. Esto es equivalente a tener esa expresión. Es como si yo tuviera todo el vector y menos un vector grande que tiene todos los promedios, todo esto traspuesto por este amigo. Todo el vector y menos un vector de promedio. Solamente estoy utilizando notación vectorial. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que en la primera, lo que tengo es que en la primer caso tengo y1 hasta y. Este es el primer vector. Menos el segundo vector que es el promedio repetido n veces. Todo esto traspuesto multiplicado por algo parecido, que es el primer elemento, el segundo elemento hasta el último elemento, menos un vector que contiene solo el promedio. Digamos, tiene una constante que es el promedio. Tengo esa expresión. Eso es lo único que estoy haciendo. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora observen algo. Si yo hago esto, entonces, lo que me estoy dando cuenta es que esto es digamos, la columna que contiene los promedios solo es una constante. Entonces voy a tratar de reescribir esa constante. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para reescribir ese término constante. Bueno, ese término que es una constante. Entonces, ¿cómo reescribiría este vector? Este vector y grandote que simplemente es el promedio, así hasta el promedio n veces. Solo es este vector, el promedio n veces. ¿Cómo lo reescribiría? Bueno, es una manera muy sencilla de hacerlo, es el siguiente. Quiere decir que cada entrada tiene la siguiente expresión, tiene la suma desde igual a 1 hasta n de cada y entre n. Cada una de las entradas de ese vector es esto. Y entre n desde i igual a 1 hasta n. Cada una de las entradas de ese vector es esta expresión. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo va bien? Ok. Bien, déjenme hacer un poco más de espacio aquí. Ahora, entonces quiere decir que a grosso modo, lo cierto es que entonces yo podría factorizar 1 entre n. Y lo que tendría en cada caso sería la suma de las y, puras sumas de y. Todos son la suma de y. ¿Sí? Saqué el 1 entre n de cada uno de los elementos y todos son sumas de y. Y eso de ahí lo quiero simplificar más.
Bueno, hay una manera muy sencilla de simplificar esto. Vale, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo simplificaría? Con una multiplicación de matrices. Va, lo simplificaría así. ¿Qué les parece si esto simplemente sería 1 entre n de quién? De una matriz que tiene puros unos, 1, 1, 1, 1, 1, hacia abajo puros 1, 1, 1, que multiplica a y1, y2, hasta yn. Hagamos las operaciones. Si tomo esta columna y la multiplico por esta fila, ¿cuánto me va a dar? La suma de y. Si yo tomo esta fila y la multiplico por esta columna, ¿cuánto me va a dar? Y. Entonces funciona. ¿Sí? Vale. Entonces, quiere decir que esto se resume en 1 entre n de una matriz que le voy a llamar la matriz J, o J, como quieran llamarla, J, que multiplica al vector Y. Donde la matriz esa J que está ahí en medio es simplemente una matriz de puros unos. Así de sencillo. En esto se resume el producto que digamos un vector, el vector de media. Es eso. Bien, este resultado lo necesito para arriba. Entonces déjenme hacer un poco más de espacio aquí para retomar lo que he venido trabajando. Entonces, digamos, ya cierro mi paréntesis aquí y voy a regresar al color blanco para regresar a resolver este problema. Entonces, este problema que le voy a llamar pelitos, lo voy a seguir resolviendo abajo. Entonces, pelitos sería igual a quién. Entonces, noten qué es lo que tengo aquí. Lo que tengo aquí es el vector y, este es el vector y menos el vector de promedios. El vector de promedios yo ya encontré una expresión para este vector. Igual ahí, entonces va. Entonces, al final lo que me voy a dar cuenta es que entonces esto sería simplemente y, el vector y, 1 entre n por la matriz que son puros unos, por y. Todo esto traspuesto multiplicado por y menos 1 entre n, que multiplica a la matriz de puros unos, que multiplica a y. Y una de las cosas que pueden notar es que entonces vamos a implementar el operador traspuesto y veamos lo que resulta. Y vean lo que va a resultar. Cuando yo haga el operador traspuesto, esto va a quedar simplemente como y traspuesto menos 1 entre n de y traspuesto por la matriz que le voy a llamar unos, unos. Le voy a poner 4 unos nada más por simplicidad, por flojera de pizarrón, no por otra cosa, que multiplica a y menos y. 1 entre n que multiplica a una matriz de puros unos que multiplica a y. Bueno, y ya casi acabo con esto para que no generales más dolor. Y esto, si ustedes se fijan, puedo factorizar a y. Si factorizo a y, esto se vuelve la matriz identidad de tamaño n menos 1 entre n, 1 entre que multiplica a la matriz de puros unos, que multiplica de este lado igual a la matriz de 1 entre 1, matriz identidad de 1 de dimensión 1 por 1 entre n, de la matriz de puros unos, que multiplica a y. Entonces tengo y de ambos lados. Y a todo este amigo que está en medio le voy a llamar M0. ¿Qué características tiene M0? Una cosa muy linda que es idempotencia. ¿Qué significa idempotencia? Quiere decir que cuando la multiplico n veces sigue siendo la misma valor. Característica de. En las notas tengo más detalles de esto, pero aquí quiero que se queden con este. Al final, entonces, lo que van a encontrarse es que todo se resume en esta expresión que tengo aquí abajo. Y esta expresión es lo que habíamos resuelto como la suma desde igual a 1 hasta n de y menos el promedio al cuadrado, es esta expresión que está aquí. Y por M0 por Y.
M0 es a la matriz que yo le voy a llamar la matriz acá promedio. Toma cualquier vector y le saca su promedio. Para eso me sirve. Vale. Bien, ¿hasta aquí alguna duda con esta expresión? Bien, ok. Bien, ¿y eso para qué, no? A final de cuentas. Bien. En las notas, soy más detallado con esto, pero aquí solamente quiero dejárselos así para que no se, porque en realidad no es mi intención, per se, eh, llenarlos con ecuaciones, pero esta expresión y por m0 por y se puede ver igual a esto. ¿Me creen o no? Bien, en las notas lo pongo con detalle, pero noten la intención de lo que estoy planteando ahí. La intención, la que estoy planteando ahí es que cualquier variable y, su descomposición, sus desviaciones respecto de la media, que es justamente esta expresión que está aquí, déjenme utilizar otro color, esta ecuación que está aquí, que es igual a esta ecuación, lo que yo estoy diciendo, esta ecuación es la descomposición del fenómeno respecto de la media se puede ver como dos tramos, como una parte que es explicado por un modelo de regresión, más otra parte que son errores puros, cosas que no puedo explicar con la información de la regresión. Y entonces uno se da cuenta de, si la suma de errores por estimar el promedio se puede ver como la suma de los errores que se generan por la regresión, que es el primer tramo, más la suma de los errores que se generan porque no tengo información sobre el fenómeno. Entonces, ¿por qué no hacemos una expresión muy sencilla? ¿Qué pasa si divido, eh, qué pasa si hago esto? Si tomo y' por m0 por y lo divido entre y' por m0 por y. ¿Esto aquí sería igual a 1, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces voy a tomar que y0 por m0 por y es igual a esta expresión, a beta prima por x prima por m0 por x por beta más los errores entre esta expresión. Perdón, y por m0 por y. ¿Va? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, si continúo, entonces lo que me queda es que que esto es igual a que 1 es igual a beta por x prima por m0 por x por beta sobre y por m0 por y, esa es ya respuesta, perdón, más los errores entre y por m0 por y. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Y ahora este amigo que está aquí en medio tiene, ¿qué está cuantificando este amigo? De hecho, se los puse aquí. Está cuantificando la variación de los errores por hacer una regresión respecto de la variación de los errores por ofrecer el promedio como mejor aproximación del fenómeno. Y eso es el R cuadrado. El R cuadrado, por eso es una métrica de igualdad de ajuste, porque lo que cuantifica es quién captura más variabilidad. ¿El modelo de regresión? Bueno, ¿quién captura más variabilidad respecto de no hacer nada? Porque no hacer nada son los errores finales de allá. Entonces, si ustedes de aquí despejan, se van a dar cuenta que entonces pueden construir un amigo que se va a llamar R cuadrado, y ese amigo R cuadrado va a ser beta por x' por m0 por x por beta, todo esto entre y' por m0 por y. Voy a despejar todo esto, va a quedar 1 menos e por e
entre y por n 0, 8. Y así ya queda más claro. Es decir, el mejor escenario es que r cuadrado valga 1. ¿Por qué? ¿Eso qué significaría? El mejor escenario de que r cuadrado valga 1 quiere decir que quién es el que está capturando más variabilidad. La regresión. ¿Sí? Si esto es igual a 1, quiere decir que en los errores hay variabilidad 0. Los errores, es decir, no tienen nada de información de y. Eso es lo que está diciendo, porque esto es una relación. Si esto, si el último elemento es 0, quiere decir que en los errores no hay nada que esté explicando a y. Ese ruido es ruido. ¿Sí? Para eso sirve la recuerda. Va. ¿Duda? Vale, ok, bien, hecho. Hasta aquí cerramos la parte teórica. Hagamos un poco de código. ¿Estamos? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, listo. Entonces, voy a regresar a esta expresión, la siguiente sesión, cuando empecemos a hacer regresión, pero ahorita vamos a hacer código. Pues para hacer código, vámonos al repositorio de GitHub. Quiero empezar por ahí. Entonces, vamos a ir al repositorio de GitHub, que es este repositorio de la clase. Entonces, ábranlo en sus respectivos equipos, por favor. Ya que estén aquí, por favor, me dicen. Y también, por favor, vayan abriendo, busquen en el navegador, busquen el siguiente collab, así como yo lo estoy escribiendo collab, COLAB, collab, búsquenlo, y vayan a la primer link que les aparezca. Bueno, déjenme, es que yo me apareció la ruta, perdón, collab. Y ustedes buscan collab, les va a aparecer esta serie de rutas, tomen la primera que les aparezca y los va a llevar, no, bueno, la primera no es buena idea. La notebooks. Ah, ah, a mí me parece, bueno, está bien. Si llegan a denle a Open Collab, y es que es un camino más largo, pero bueno, es lo mismo. Estamos hasta ahí. ¿Todo el mundo llegó hasta aquí? ¿Hay alguien que no? ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Ok, va. Ya que estamos aquí en Collab, ahora regresense al repositorio y en el repositorio entren a clase cero, a la carpeta clase cero. Ya que están en la carpeta clase cero, entren a lección uno. Y en lección uno entren a lección uno, bueno, lección uno. ¿Están aquí todos? ¿Sí? Ahora, vayan aquí arriba a la dirección, a la barra de dirección, seleccionen la dirección completa y cópienla. Denle control C o command C, dependiendo del equipo que estén. Ya una vez que copiaron esa dirección, vayan a colar y aquí denle clic en la pestaña de GitHub. Bien, ustedes pueden conectar un cuaderno desde su máquina si le dan clic a subir. Si le dan clic a ejemplos, pueden ver ejemplos generados por Colab para que ustedes aprendan Python. Si le dan a recientes, van a ver los últimos collabs que han hecho. Si alguna vez han hecho un collab, en su cuenta ahí les va a aparecer. En Google Drive, si le dan clic en Google Drive, les va a conectar con los Google Collabs de su Google Drive. Si ustedes le dan clic a GitHub, quiere decir que van a conectarse con un Google Colab, bueno, con un Jupyter Notebook que está en GitHub. Entonces, vamos a colocarle aquí la ruta que acabamos de extraer, ¿sí? Y le damos Enter. Y debería de conectarlos con el código de la primera lección. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Va. Ok. ¿Dudas hasta este punto? Bien, pequeño contexto. Lo que vamos a hacer es tratar de hacer código asistido por IA. Eso significa que mucho del código que ustedes vamos a tratar de hacer en la clase es, no vamos a, o sea, una de las cosas que está pasando en el mundo es que en realidad, no sé si han leído, seguramente han leído esta noticia, que dicen que más o menos como entre 12 y 18 meses, muchos de los procesos que hacen los programadores van a ser automatizados. No quiere decir que los programadores van a desaparecer. Quiere decir que la tarea más básica de los programadores y la más repetitiva, que es hacer código, es la que va a desaparecer. ¿Eso qué significa? Eso significa
Y en realidad lo que el mundo hacia donde está migrando ahorita es que en realidad un programador no sabe hacer código. Bueno, no es que no sepa, perdón. Un programador, tarea fundamental no va a ser, no va a ser hacer código. Su tarea fundamental va a ser resolver problemas. Entonces, ¿cómo resuelves problemas? Bueno, porque lo entiendes y entonces sabes decirle a la máquina lo que quieres resolver. Eso que les estoy narrando se llama bytecoding. Hacer bytecoding es decirle a la máquina que quiere resolver una tarea y que te dé el código de cómo resolver esa tarea. Pero la máquina les está siguiendo una instrucción. Bueno, pues es lo que vamos a hacer aquí. Pues ahora, por ejemplo, empecemos con algo tan sencillo como el hola mundo. Entonces, si ustedes van a la primera celda que está aquí, bueno, antes de eso, lo que vamos a utilizar nosotros para Python como IDE es un Jupyter Notebook. Y un Jupyter Notebook tiene dos elementos fundamentales. El primer elemento es un componente de Markdown y el segundo elemento es un componente de código. El componente de Markdown es lo que está aquí, al menos en mi pantalla, lo que está marcado como con letras blancas. Esto que está aquí es Markdown. Markdown es como si hiciéramos código HTML, que se puede visualizar muy bien con los usuarios. Ahorita en este punto solo voy a introducir código, pero en el futuro voy a introducir imágenes, voy a introducir tablas de contenido, voy a introducir incluso videos o GIFs, ¿no? Entonces puedo hacer muchas cosas en este segmento. Ahora, ¿cómo modifico esta parte, no? Por ejemplo, yo aquí que la tengo, ¿no? Entonces, lo modifico de la siguiente manera. Entonces, denle clic a esta, denle doble clic y van a ver que al lado les va a aparecer aquí cuál es el código raw o el texto crudo y allá les va a aparecer el preview. Entonces, si ustedes modifican aquí algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que esto lo vamos a traducir, ¿no? Entonces, lo vamos a poner en español y lo tendremos que poner como lección. Si yo hago esto, entonces, noten cómo se modifica el preview. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda con esto? Va. Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedo modificar cualquier parte del texto y se va a modificar el preview. Todo lo que yo haga, entonces, quiere decir que ya puedo ir viendo cómo se va a ir viendo al final. Bien, algunas reglas básicas que deben entender. Cuando tengan un gato iniciando la oración y luego un espacio, eso que ustedes generen se va a generar con un encabezado como un header one, como el principal encabezado. Si ustedes ponen dos gatitos, y luego un texto, se va a generar como un encabezado de nivel 2, un header 2, y así sucesivamente hasta header 6. ¿Para qué es importante esto? Porque a lo mejor ustedes aquí estén construyendo un reporte. Imaginemos que ustedes van a presentar algo, no sé, para el servicio social o para su trabajo, o como avances de tesis. Entonces, harían un Jupyter Notebook en la que pondrían, bueno, el título es, no sé, primeros resultados no sé, del análisis de la tesis, primer subtítulo, fuente de datos, ¿no? Segundo subtítulo, primera regresión y así sucesivamente. Y pueden incorporar texto, ¿vale? También pueden incorporar ecuaciones, pero eso lo voy a hacer un poco más adelante, ¿vale? Bien. ¿Hasta aquí dudas con esto? Asumamos que ya terminaron de editar. Si ya terminaron de editar, entonces simplemente denle clic a cualquier otra parte del Jupyter Notebook y ya, se salen del editor de texto. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Pueden hacer lo mismo para la siguiente celda. Entonces, cuando ustedes quieran agregar una celda, por ejemplo, yo estoy posicionado en esta celda y quiero agregar abajo una celda. Lo pueden hacer aquí arriba. Aquí hay dos tipos de celda que pueden hacer. Pueden agregar código y si ustedes, por ejemplo, eh, pueden agregar código de dos maneras. Pueden hacerlo así simple y llano. O sea, si le dan clic aquí agregar código, se genera esta celda con IA, pero ese no quiero que lo utilicen ahorita. Quiero que primero utilicen este, ¿no? El de código. O pueden agregar texto. Y noten la diferencia. Esta celda que está aquí, cuando agrego con código, aparece un run aquí, un simbolito de run. Cuando agrego una celda de texto, me aparece una celda en blanco que me dice que necesito darle doble clic, me dice haz doble clic o pulsa intro para editar. ¿Sí? Entonces, quiero agregar una celda. Por ejemplo, esta celda de texto le puedo poner algo, ¿no? Puedo ponerle mi ejemplo, ¿no? Ejemplo. No, ya le puse ejemplo, ¿no? Está. Ese es mi texto que acabo de agregar. Si no me gusta, me regreso a la celda y le doy clic aquí en el botoncito de eliminar y lo elimino. Ya no me gustó. ¿No?
Ahora, si agrego código igual, si no me gusta la celda de código, la puedo eliminar. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ahora, ya que tienen una celda de código, entonces si quieren ejecutar, por ejemplo, esa instrucción, que es la clásica instrucción que siempre se hace cuando uno hace código, es la de hola mundo. Entonces le damos run y me va a aparecer, lo primero que me va a decir Python, cuando estén en Colab, me va a decir, esto es algo generado por un tercero. Eh, Además de que es un tercero, el problema que vas a tener es que a lo mejor este no se va a guardar. Y lo que va a hacer es que va a tratar de guardarte una copia en Google. Ahorita les digo dónde se va a guardar esa copia. Sí, denle ejecutar. Díganle que sí, que entienden todo eso. Está bien. Entienden esos riesgos. Listo, ya está. Le dan print Hello World y se imprime Hello World. Entonces, la lógica de Python es una celda y su output. Celda, output, celda, output. Así va a ser siempre. ¿Estamos hasta aquí? Esto choca un poquito con R, porque en R normalmente lo que hacemos, si ustedes no trabajan con R Markdown y trabajan con scripts, es que tienen el script y abajo viene la consola donde viene el resultado. El equivalente a esto que estamos haciendo aquí en R se llama R Markdown, que igual trabaja con la idea de chunks y viene el chunk y luego viene la ejecución del código. Es la misma lógica. ¿No? Bien. Pero pues estoy asumiendo que ustedes no saben R en profundidad, voy a asumir que lo que vamos a aprender es Python, ¿no? Entonces, Python tiene esta idea, el pedazo de código, que en este caso es esta celda, y abajo viene el resultado. Bien. Ahora, ahora bien, yo les pido que ahora utilicen la guía para modificar el de arriba y le cambien porque les cambie el Hello World y que les diga que su nombre es como ustedes quieran ponerlo, su nombre correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? De la siguiente manera. Copien y peguen esto, le dan copiar, y van aquí a esta celda, agreguen una celda, denle agregar celda, y aquí denle crear código, ¿sí? ¿Les aparece eso? Ya que le dan crear código, les aparece la ventana de diálogo de Gemini. Pueden elegir diferentes modelos de IA para conversar. Pueden elegir, por ejemplo, pueden elegir un Flash, perdón, Gemini 2.5 o un 3. En realidad el 3 les va a cobrar, no ocupen el 3, ocupen el 2.5 en este momento. Y depende, a veces Google les libera algunas por momento, sobre todo si ustedes tienen asociado a su cuenta de Gmail algún servicio estudiantil, a veces les libera los servicios de 3 o más, u otras ventajas que tienen para utilizar los servicios de Google. Entonces vamos a pegar aquí el código. Le voy a decir, modifica el código de arriba bueno, perdón, el código de abajo, perdón, para cambiar de print hello world, y mi nombre es Benjamín. Le voy a decir que lo genere. En este caso la modificación va a ser muy sencilla. Observen, o sea, en realidad me va a decir, bueno, me estás pidiendo una, y luego le da clic aquí en cerrar, cierren, y aquí está. Y le dice que, bueno, que lo más sencillo es hacer es print hello Benjamín. ¿Sí? Estamos. Código asistido por IA consiste en, resumen, tomar la inteligencia artificial y pedirle que te modifique o te agregue código. Ahora, ¿por qué bueno, una de las cosas que a lo mejor no estoy resolviendo ahorita con ustedes y que espero que se estén preguntando, oye, Benjamín, pero ¿por qué no estás ocupando una herramienta como un ChatGPT? ¿Por qué no abriste un ChatGPT y le estás preguntando eso mismo? Bien, ¿alguien tiene una respuesta para eso? ¿O no se lo están preguntando? ¿No se lo habían preguntado? ¿No? ¿Qué significa que esté integrado? Que el mismo programa tiene a Gemini como un asistente nativo. Ok. No tantos clics. Sí. Eso es una ventaja como de experiencia de usuario, de user experience, ¿no? Pero más que eso, la razón por la que yo estoy utilizando aquí directamente Gemini es por el contexto. Cuando ustedes conversan con los modelos como ChatGPT, Claude o Copilot, le tienen que dar contexto. Por ejemplo, imagínense que le piden a ChatGPT, modifica el print Hello World para ponerle mi nombre. En este caso es muy obvio, que es muy sencillo, que es una modifica eso. Pero imagínense que ustedes tienen un pedazo de código que ya tienen un rato trabajando, no le sale algo, la gráfica no le sale con los colores que ustedes quieren, el espaciado que ustedes quieren, copian y pegan el código de la gráfica y se lo dan a ChatGPT. ¿Cuál es el problema que va a tener ChatGPT? Falta de contexto.
Porque no sabe, ChatGPT, cuando ustedes se lo transfieren así, no sabe cómo viene tu data frame, no sabe si los datos contenían las columnas, si los datos venían en el formato. ¿Quién sí sabe? Ese amigo, tiene todo el contexto. Si tiene una duda, simplemente tiene que revisitar las celdas anteriores y seguramente puede encontrar cómo está estructurada la información. ¿Estamos? Esa es la razón. ¿Sí? Ahora bien, no quiere decir que no puedan utilizar las otras. Sí pueden utilizar las otras, pero tienen que utilizarlo entonces con contexto. Entonces tienen que decirle a las otras herramientas de, bueno, mi dataset está integrado así, los tipos de datos son estos, la información proviene de aquí, y quiero que modifiques esta gráfica. Eso es muchísimo más preciso. Al final, luego les mando, al final si quieren les muestro un video de lo que significa, bueno, les mando un link así muy chiquito al final de la clase, de un video, de una caricatura para que ilustra muy bien qué significa conversar con un LLM o con un chat en este caso, ¿no? Pero se los mando en un ratito. ¿Va? Bien. ¿Dudas con esto? Bien. Ahora, bueno, por ejemplo, ahora, si quisiéramos decirle hola a cualquier otra persona, bueno, ahora seguramente ya saben, ya aprendieron, simplemente es tomarle print y colocar aquí, hi, este, quien sea, ¿no? Alan, ¿no? Y le dan run. Y ya, saben que esto va a funcionar, ¿no? Bien. Ahora, si quieren comentar su código, es muy sencillo. Simplemente todo lo que coloquen en una celda de código, seguramente ya lo notaron. Si ustedes ponen un gato, todo lo que se ponga después del gato es comentario. Entonces, cuando ustedes hagan documentación de su código, procuren siempre colocar comentarios primero, como describiendo qué es que hace esa parte del código o qué es lo que va a hacer. ¿No? Ok. Ahora, vamos a ejecutar ¿no? Bueno, tienen varias maneras de ejecutar. Darle aquí run o posicionarse dentro de la celda y darle Command Enter o Control Enter, dependiendo del tipo de sistema operativo que estén. Si ustedes le dan Control Enter en Windows, funciona. Si es Mac, es Command Enter. Bien. Ahora, observen, este es un código comentado con varias líneas, ¿no? Por ejemplo, entonces, los comentarios pueden incluir un montón de espacios, incluso, pues, caracteres especiales, lo que ustedes quieran, y se va a imprimir sin ningún tema. Por ejemplo, podemos ejecutar esta pieza de código y se va a ver así. Entonces, noten qué es lo que notan de comentar múltiples veces, que bueno, que solo se imprime la parte que es código, lo que es comentario no se imprime como resultado. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿cuál es el problema de este código? Si ustedes les da run, va a aparecer un error. Tienen dos maneras de resolverlo. Uno, ya saben hacer código o le piden a la IA que les explique el error. Exacto. En este caso es más o menos obvio, falta la comilla. Ahora, cuando ustedes le piden explicar el error, hay dos opciones, tres más bien. Les dice aceptar y ejecutar, aceptar o cancelar. Yo siempre les sugiero que le den a aceptar, porque eso al menos garantiza que no están modificando nada y pueden les da chance de inspeccionar si es que están dispuestos a aceptar la modificación. Entonces aceptan y dicen, bueno, y aquí ya aparece la comilla que me faltaba, ¿no? Le doy run y ya se va a imprimir. ¿Estamos? Ok, va. Ahora, eh, a ver, ¿cómo? No, aquí obviamente esta ya sabemos qué es, que es lo que le falta una comilla, ya no necesito más tema aquí, yo sé que aquí le falta una comilla. Y bueno, aquí les dejo una pequeña práctica para ustedes, ¿no? Si tienen chance al ratito, resuelvan lo que está. ¿Va? ¿Dudas? ¿Comentarios? Va. Vayamos a la siguiente lección. Lección, perdón. Les voy a cerrar este de aquí. Bueno, antes de cerrarlo, vayan a Drive, a su Drive, vayan a su Google Drive para que se aseguren de que se esté guardando las cosas que están haciendo. Van a Drive y vayan a su unidad, digan mi unidad, y en su unidad deben de tener una carpeta que se llama Colab Notebooks, como esta que yo tengo aquí. Observen que la tengan.
Y el último collab notebook que aparece aquí debería de ser el que acaban de ejecutar, el que acaban de hacer. Si no aparece ahí, como en mi caso, entonces vayan aquí y denle archivo y denle guardar una copia en Drive para que se guarde en Drive esta copia que ustedes acaban de hacer. Y regresen, le voy a dar guardar una copia en Drive. Y una vez que se guarde la copia en Drive, se va a abrir la nueva copia, que ya dice, esta es la que ya tengo. Vayan a Drive y van a ver que ya va a aparecer ahora el nuevo Y aquí está, ¿no? Mi archivo que acabo de generar, este archivo, ay, por fecha. Aquí está mi archivo que acabo de generar ahorita en este instante de Google Colab, ¿vale? Pues eso es importante porque eventualmente ustedes cuando trabajan con Google Colab y un día, no sé, como casi no pasa en México, se va la electricidad, no pasa nada, se guardan, ¿no? Va. Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? Hasta este punto. Ok, vamos con la siguiente lección. Pues voy a cerrar voy a cerrar y voy a cerrar este. Me voy a ir ahora a la lección 2 y voy a copiar la URL de la lección 2 y me voy a ir otra vez a Colab. Pues me voy desde el inicio, Colab, y le doy GitHub, pego aquí la dirección de la lección 2 y le doy Enter. Y ya conecté la lección 2 con la clase. ¿Va? Va. Bien, lo que quiero, esta lección, bueno, la primera lección fue, tratemos de cómo vamos a interactuar un poquito con los chats o los LLMs para poder resolver temas de código. Pues ya sabemos, entonces si queremos interactuar con el LLM de Gemini, agregamos una celda vacía y podemos interactuar con el chat y nos va a ayudar a resolver el problema. Solo hay que darle instrucciones. Bueno, dénselas en español, no pasa nada. Es que está preparado en inglés, pero dénselas en español y no hay ningún tema. Lo va a entender bastante bien. Este, Luego, lo que quiero hacer en esta lección es que veamos un poquito sobre los tipos de datos que se pueden manejar en Python. Por ejemplo, el primer tipo de datos que vamos a manejar son strings. Todas estas que están aquí, bueno, le voy a decir que sí, de todos modos, todas estas celdas, esta celda imprime un string, esta celda, la siguiente imprime un string, esto que está aquí es un string y esto que está aquí abajo es un string. Todo esto es un string, ¿vale? ¿Cuál es la característica de todo esto? O cómo sabe Python que estos son strings? Porque están entrecomillados. Incluso este último es un string, a pesar de que es un número, porque lo entrecomillé. Y como lo entrecomillé para Python, significa que eso, incluso aunque parezca un número, no es un número, es un carácter. Ahora, ¿cómo hacemos múltiples strings? Vean este pedazo de código. Esto que está aquí es lo que estoy diciendo, estoy imprimiendo Hello World y estoy imprimiendo junto con otra línea, con un salto de línea. Ahora, observen cuál es la diferencia entre esta forma de imprimir strings con la de arriba, la triple comilla. Cuando ustedes utilicen comillas sencillas, no pueden darle enter al texto. Por ejemplo, quítenle a este caso, déjenlo en comillas sencillas, es decir, una comilla aquí y otra comilla, ay, perdón, y otra comilla aquí. Así, solo unas comillas aquí y otras comillas allá. Y denle run a esa celda. Les va a decir que hay un error, porque lo que entiende Python es que aquí se rompió la secuencia de código. Es decir, venía hello world, el signo de admiración, y lo que seguía debería siendo un string. ¿Cómo le hacemos cuando queremos introducir diferentes strings, aunque vaya saltos de línea y haya un montón de cosas? Bueno, agréguenle triple comilla. Con triple comilla, ese problema se elimina y pueden agregar saltos de línea y se va a imprimir. Ahora, bueno, aquí está el ejemplo. Como les dije, si les dan clic aquí, aparece el error, solamente para que vean el contraste, ¿no? Vale. Bien. Ahora, veamos. Con la función type, lo que podemos hacer es preguntarle a Python qué tipo de objeto es el que tenemos. Recuerden, ustedes son nativos de los programas orientados a objetos.
o de los lenguajes orientados a objetos. Ustedes ya no van a convivir con lenguajes como C, que el lenguaje C, bueno, también es de orientado a objetos, pero hay lenguajes todavía como, digamos, muy viejitos, en los que, digamos, los elementos no eran objetos. Cuando yo aprendí a programar, lo que tenías que hacer era que tenías que declarar tus variables. Y cada una de las variables tenías que declararlas al inicio. Y cada variable le declarabas al lenguaje qué tipo de dato era. Si era un string, si era un número, si era un flotante doble o sencillo. Tenías que decir todo eso. Ustedes ya no, ustedes viven en el mundo del lenguaje o de programación orientada a objetos. Eso quiere decir que para el lenguaje, cualquier elemento que ustedes le den es un objeto. Y un objeto tal cual literal como ustedes lo conocen. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, escriban un objeto, ustedes saben que los objetos tienen características, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, describan una mesa, ustedes pueden decir, bueno, una mesa tiene patas, tiene altura, tiene anchura, tiene color, tiene ubicación. Esas características de los objetos son las características, hay equivalentes dentro de programación. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a Python qué tipo de objeto es esta palabra, me va a decir que es un tipo string. Entonces, si yo le pregunto ahora qué tipo de objeto es este que está aquí, me dice que también es un string. Pero estos strings tienen características. ¿Qué características puedo obtener de esos strings? Puedo obtener ubicación de ciertas letras, longitud del texto, ¿vale? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene programar así. Eh, por ejemplo, este otro string es un string. ¿Y ahora qué pasa si lo pongo en número, sin las comillas? Me dice que es un entero, ¿vale? ¿Qué pasa si pongo el número así? Me dice que es un flotante. Y bueno, si le pongo así, print, todo esto, ¿qué es lo que haría? Toda esa expresión. Lo tendría que operacionar, que tendría que hacer la operación, ¿no? ¿Cómo evito que haga la operación? Con las comillas, ¿no? Si le pongo comillas, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a imprimir tal cual, literalmente. Ay, chin, 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 no me equivoqué. Lo que está ahí, ¿no? Bien. Bueno, ahora preguntémosle a lo siguiente. Entonces vamos a usar el chatbot para que nos diga cómo calcular 1.5 elevado a la 10, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a agregar aquí una celda de código y le voy a decir aquí a Python, dame el código para eh, 1.05 elevado a la 10. Y le voy a decir aceptar y lo voy a inspeccionar. Y me dice que el código para eso es esa instrucción. Print 1.05, dos asteriscos, 10. De ahí puedo inferir que el símbolo de potencia en Python es el doble asterisco, ¿no? ¿Estamos hasta aquí? Vale. Esto mismo voy a agregar aquí con código. Puedo hacerlo de la siguiente manera. 1.05, 2 asterisco, 10. No necesito el print. Eso es lo que trato de decir. En el caso de operaciones, no necesito el print. Solo para casos de texto. Orden de operaciones. Las operaciones tienen orden. Primero se resuelven todas las que son de suma, luego las de resta, luego las de multiplicación y luego las de división. Entonces, si ustedes tienen toda esta operación, o sea, no sé seguramente han visto esos memes, ¿no? En redes sociales, ¿no? De qué resulta de hacer esta operación, ¿no? Bueno, la gente que lo pone es que como que se le olvida que hay orden en las operaciones, pero bueno, esa sería la respuesta siguiendo el orden de la.
de las operaciones, digamos, el orden axiomático de las operaciones. No puedo atrever a decir que es un orden correcto, en realidad es un orden axiomático. Las matemáticas, como las construimos, tienen precedentes axiomáticos. Recuerden, en general, los humanos, construimos toda nuestra base de conocimiento con base en axiomas. Eh, y si ustedes dudan de eso, pregúntense lo siguiente. Eh, si ustedes creen que no construimos todo con base en axiomas, pregúntense. Piensen en un partido político, no sé, el más grande en este momento, Moreno. ¿Cuál es el axioma fundamental de Moreno? Piensen, los axiomas son elementos que si los quitas de la teoría, se cae todo. ¿Cuál es el axioma de Moreno, fundamental de Moreno? ¿Qué elemento le quitarían y dirían, bueno, con eso se cae todo? ¿No lo han pensado? El fraude de 2006. Si le quitan el fraude de 2006, ya no tiene sentido nada. ¿Sí? O sea, porque todo lo demás no es cierto, porque lo demás, eso de no robar, ¿no? Eso, ¿qué? A veces sí, a veces no, ¿no? Y no ha pasado nada. Pero el otro sigue ahí, ¿no? Entre la gente que está en el partido, ese es un mito fundacional, porque eso es lo que les permite decir que Calderón tiene la culpa de casi todo. Si no existe el fraude de 2006, entonces es irrelevante que Calderón tenga la culpa, porque Calderón era un presidente legítimo, ¿no? Es igual, en las matemáticas tenemos axiomas. Y en las axiomas fundamentales, lo que tratan de decir es, bueno, hay ciertas operaciones que vamos a considerar fundamentales, ¿no? Entonces, primero son las operaciones de suma, porque la suma puede replicar luego la resta. La suma puede replicar luego la multiplicación, porque la multiplicación en estricto sentido es la suma varias veces. Y la resta es la combinación de sumas y restas varias veces, ¿no? ¿Están de acuerdo? Va. Ok. Ahora bien, hagan por su cuenta, pueden escribir aquí cualquier tipo de elemento y traten de colocar. Bien, ahora, por ejemplo, ¿cuál es el error en esta celda? Ya, en este punto ya deberíamos saber que el error es básicamente aquí le faltan las comillas. Con las comillas ahí se resuelve el problema. ¿Cuál es el error aquí? Bueno, le faltan triples comillas. Si pongo triples comillas a esto, ya sé que esto se resuelve. Y bueno, y ahora, por ejemplo, hagamos esto, pidamos a un chat que escriba un código para convertir pies a metros. Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Aquí vamos a ponerle código, ¿no? Entonces vamos a decirle que dame el código para convertir cualquier número de pies a metros. Le voy a dar a aceptar. Y voy a cerrar. Y me dice, bueno, pies, 6 y metros, me dice que simplemente lo tiene que multiplicar por 30.48. Ahora bien, ¿por qué creen que me propuso 6 como ejemplo? Dado lo que ya sabemos, lo hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué es lo que hizo Gemini? Tomó todo el contexto que tenía, entonces dijo, bueno, cualquier número no es cualquier número. De hecho, revisó justo la celda previa y en la celda previa venía este texto, convert 6 feet to meter. Entonces, lo que hizo Gemini fue interpretó que en realidad no quería convertir yo cualquier número, quería convertir específicamente a 6. Entonces, ventajas y desventajas de utilizar un chatbot integrado al código. La ventaja es que mantiene el contexto. La desventaja es que si ustedes hacen mal contexto, el resultado va a ser malo. ¿Va? Ok. Bien. ¿Duras hasta este punto? Ok, vale. Bien. Vayamos ahora a la lección 3.
Igual voy a copiar el código, la dirección a URL, me voy a ir a colar y voy a integrarlo con GitHub. Lección 3. Sí. Ahora, voy a utilizar paréntesis para eliminar la ambigüedad sobre, sobre los precedentes en términos de las operaciones. Entonces, los paréntesis funcionan igual que si yo hiciera álgebra. Por ejemplo, en este caso, lo que estoy diciéndole es que primero resuelve el problema del 75 menos 32, que no tenga ambigüedad en eso. Primero resuelve eso. Luego de que resuelves eso, lo multiplicas por 5 y lo divides entre 9 y lo imprimes, ¿no? Eso es lo que quiero que haga. Y le vamos a dar, no, voy a decir que sí, de todos modos. Eh, entonces, ahora bien, podemos utilizar, observen esto. Entonces, esto imprime número. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, le digo, quiero que imprima la siguiente, la temperatura de 75 grados Fahrenheit en grados Celsius es esto. Si le doy esto, va a imprimir tal cual el texto. ¿Estamos? Ahora, ¿qué, ¿por qué esto es distinto? Observen esto. ¿Qué notan de distinto entre este y el anterior? ¿Qué ocurrió? Los corchetes, ok. ¿Y qué permitieron esos corchetes? Que la operación se hiciera, ¿no? Entonces puedo mezclar ya ahora texto y operación. Puedo decirle a Python, quiero que combine el texto con una operación que esté en medio, ¿no? En este caso la operación es calcula este número quiero que lo calcule. Entonces ponen los corchetes, bueno, las llaves o corchetes, como le digan, yo le digo llave, pero otra cosa que también tienen que distinguir es que aquí tiene una F al principio. La F es fundamental para que esto ocurra, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿qué también pueden hacer? Pueden agregarle saltos de línea. ¿Cómo le agregarían saltos de línea? Poniendo triple comilla, preservando la F, y esto seguiría funcionando. ¿Vale? Entonces, traten de combinar ya ahorita, en este punto, todo lo que van aprendiendo. Pueden combinar saltos de línea, pueden combinar operaciones, pueden combinar diferentes cosas. ¿Va? Bien. Ahora, ok, estos son impresiones muy sencillas. Ah, pero, bueno, aquí está, por ejemplo. Isabel tiene esta edad. Bueno, tiene el perro de. Bueno, es un perro con 4 años de edad. Y bueno, ahora bien, vamos a utilizar un chatbot. Ahora, bueno, es que aquí ya está calculado. Creo que la instrucción es clara. El comentario de arriba está un poquito de más. Eh, ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que le estoy diciendo es, quiero que imprimas Isabel es 27 entre 7 y luego le estoy poniendo dos puntos, punto 0F. Esta instrucción que está aquí, se la pedí al chat y le dije, quiero que ponga en un formato donde ponga cero decimales al cálculo. Entonces, esta instrucción se generó, por eso les digo que está un poquito de más, porque allá arriba originalmente lo había dejado para que lo resolvieran, pero se me olvidó, lo dejé ahí. Este, vale, entonces, cuando ustedes ponen el número, la operación y luego dos puntos, le están diciendo a Python, quiero que calcules esta operación, pero que la calcules en estos términos, en este formato. ¿Estamos? Aquí están los ejemplos de líneas múltiples con strings y con cálculos. Noten entonces aquí hay varios cálculos. Bueno, hay dos cálculos inmersos con Java. Bueno, y práctica extra, esta también se las dejo un poco para que ustedes practiquen. ¿Va? Bien, me quiero ir a la lección, a la lección 4 para
Vamos a la lección 4. Y vamos a hablar de variables. Uy. Ok, empezamos la lección 4, pero creo que no nos va a dar tiempo terminarla, pero les voy a encargar que por favor luego la terminen en casa. La vemos muy rápido, entonces les platico un poquito de qué va la lección 4. Pues la lección 4, ahora lo que vamos a tratar de hacer es crear variables. Entonces, por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí es crear una variable que se llama edad, y la variable edad le estoy asignando el número 28. Tengo demasiadas sesiones. Déjenme cerrar una, la que sea. Cerrar, cerrar, listo, ya. Igual, si les pasa eso, nada más denle eso y que se cierren las sesiones. Pueden tener hasta 4 sesiones gratuitas abiertas. Ese es el tema nada más. Pero bueno, entonces, a la edad 28 le estoy asignando, bueno, a edad le estoy asignando, la variable se llama edad. Entonces, ahora, si quieres, le doy print edad, es como el equivalente a print el número 28. ¿Estamos? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque esto es como álgebra, ¿no? A x le asigno tal valor. Y luego cuando yo digo x al cuadrado, simplemente tengo que revisarme a ver cuánto vale x. Bien. Hago lo mismo para esto, edad 5, print edad 5. Y por ejemplo, ahora le digo, creo dos variables. La variable que se llama Otto, name, que es Otto, y es, digamos, la altura del gnomo Otto, ¿no? Que es 12.7. eh, bien. Ahora, le digo print, noten esto, es print edad, dos puntos, esto es texto. Y aquí lo que hice anteriormente fue ponerle una operación. Eso quiere decir que puedo poner operaciones o puedo poner variables. Entonces digo print, le da 5. Print, nombre y altura. Y bueno, y veamos por qué no funciona. ¿Cuál es el error aquí? Bueno, si no sabemos, explícame. Y bueno, creo que hasta aquí me va a dar tiempo. Vamos a ver si. Ahí está. Le voy a decir que aceptar, veamos cuál es el error. Ahí está. ¿Va? Bien. ¿Comentarios? Ok. Les encargo mucho que le echen un ojo a lo siguiente. Ya es muy rápido, en realidad lo siguiente es simplemente igual jugar con el tema de variables. Traten de hacer la práctica extra. No, 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 no es para entregar, simplemente inténtenlo en casa y la siguiente sesión seguimos con esto. ¿Vale? Bien, antes de finalizar, dudas, comentarios, quejas o sugerencias.